Muy buenos días. Esta capacitación va dirigida a los funcionarios del Instituto de Previsión Social. Está siendo transmitida por nuestra fanpage de la Dirección de Aporte Obrero Patronal-IPS. Esta grabación quedará también ahí en nuestra página de Facebook. Luego también vamos a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube para los que quieran luego volver a ver. Me presento, soy la licenciada Ana Rojas, formo parte del equipo técnico de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social, que depende de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Así como indiqué, el día de hoy vamos a hablar sobre el IPS Seguro Social. Vamos a tocar los temas de lo que es la seguridad social, el seguro social, los fondos con que cuenta el IPS, cómo se distribuyen los aportes en los distintos fondos, también los regímenes, vamos a ir tocando varios puntos, también los beneficios que otorga el IPS. Es importante como servidor público también tener en cuenta todos estos puntos del seguro social del IPS. Referente a las normas sobre la seguridad social, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 se establecen sus artículos 22 y 25, indica de que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, a obtener salud, bienestar, alimento, vestido, vivienda, asistencia médica, entre otros. También en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966 establece en su artículo 9 que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Vamos a estar viendo también los conceptos de estas palabras claves que son la seguridad social y el seguro social. En nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, en su artículo 95 establece que el sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicios de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio. Con respecto al Código Laboral, en su artículo 382, establece que el Estado, con aportes y contribuciones propios y de empleadores y trabajadores, amparará por medio de un sistema de seguros sociales a los trabajadores contra los riesgos de carácter general y especialmente los derivados del trabajo. En el artículo 383 indica que todas las reglamentaciones del Código Laboral quedan también incluidas. Si tienen alguna duda o consulta referente al tema, pueden realizarlas a través del chat, que los técnicos de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social estarán respondiendo. Cualquier duda, consulta, sugerencia, son bienvenidos. Pueden escribirlos en el chat. La seguridad social es un sistema de protección social
que pretende amparar a todos los habitantes de una nación sin exclusiones ni limitaciones. El Estado es el encargado de proporcionar la protección a los ciudadanos sin ningún tipo de exclusiones ni limitaciones. Y el seguro social es un conjunto de beneficios y prestaciones establecidas a favor de los trabajadores afiliados a una caja. Como en el caso del IPS, esos beneficios se extienden a los familiares del trabajador. Como bien sabemos, el trabajador tiene el derecho de estar inscrito en el seguro social. El empleador está obligado a inscribirle a sus trabajadores al inicio de las actividades laborales, inclusive en el periodo de prueba. En ese sentido, el trabajador protegido por el seguro social tiene también el derecho de inscribirle a sus familiares, a sus beneficiarios del grupo familiar, quienes pueden ser esos beneficiarios del trabajador o la trabajadora. Puede ser los cónyuges, esposo o esposa, o concubino o concubina, también los hijos menores de edad, y también los hijos mayores de edad con discapacidad para el trabajo. También los padres, papá, mamá, a partir de 60 años de edad en adelante. Todos esos beneficiarios están sujetos a requisitos reglamentarios. El Instituto de Previsión Social se creó bajo el decreto ley número 17.071 en el año 1943. En esa época del año, a inicios del año 1943, cuando estaba como presidente el general Higinio Morínigo, fue que el doctor Guglielmini le solicita al entonces presidente que se cree el Instituto de Previsión Social y que sea independiente del Ministerio de Salud. Eso fue en el año 1942, iniciando el año 1943. ¿verdad? Entonces, el doctor Guglielmini le solicita al presidente de ese entonces de la República, el general Higinio Morínigo, la creación del Instituto de Previsión Social. Entonces ahí se le designa al doctor Emilio Cubas que viaje a Chile porque se vio que el modelo que se implementaba en ese país era acorde a lo que se quería aplicar. Entonces, el doctor Cubas viajó a Chile y vio todo el sistema, y luego de un mes y medio volvió con un doctor de apellido de la Maza. Entonces ahí trabajaron por el decreto ley. Y esto se concretó en febrero del año 1943. Bajo decreto ley 17.071 se crea el Instituto de Previsión Social. El IPS tiene unas características que son las siguientes. Es la entidad tutelar predominante de los trabajadores del sector privado y de la administración descentralizada del Estado del Paraguay. Por su naturaleza es una entidad pública de protección y previsión social con autonomía, autarquía, personería jurídica y patrimonio propio. Su vinculación con los poderes del Estado son canalizadas a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La autoridad máxima del IPS es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración está compuesto por el presidente del Consejo de Administración del IPS, que es el doctor
Vicente Mario Bataglia Araujo, y cuenta con 5 consejeros. El consejero en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el doctor Ricardo Oviedo. La consejera en representación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la licenciada Ludia Silvera. El consejero representante de los empleadores, el señor Miguel Doldán. Y el consejero representante de los trabajadores aportantes, el licenciado Gustavo Arias. El consejero representante de los jubilados y los pensionados, el señor Roberto Brites. Y el síndico, que es el economista Francisco González. El Instituto de Previsión Social cuenta con su plan estratégico institucional, en donde está establecido el marco estratégico, cuenta con su misión, visión, valores. La visión del Instituto de Previsión Social es ser la institución que administra el seguro social con amplia cobertura, garantizando la sostenibilidad del sistema en base al continuo perfeccionamiento de la gestión, contribuyendo al desarrollo del país. Como misión, garantizar oportuna y eficientemente las prestaciones del seguro social con calidad y calidez en el servicio a nuestros asegurados. Los valores: honestidad, integridad, responsabilidad, respeto, solidaridad, servicio, transparencia y eficiencia. También están establecidos los objetivos estratégicos. El objetivo estratégico 1, ampliar la población obligada al seguro social integral, priorizando la formalización, promoviendo la educación, la inclusión de nuevos colectivos y modalidades de trabajo. Si bien hay varias áreas, varias direcciones en el Instituto de Previsión Social, que más adelante también vamos a ir tocando esos puntos, es importante también indicar que estos objetivos se van realizando de manera conjunta con todas las direcciones. Por ejemplo, acá por ejemplo dice ampliar la población obligada al seguro social integral, priorizando la formalización, promoviendo la educación, la inclusión de nuevos colectivos y modalidades de trabajo. Desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal realizamos esas promociones a través de la educación, realizamos capacitaciones, también se va difundiendo la importancia del seguro social, y en ese sentido todos estos objetivos se van cumpliendo de manera conjunta. Como objetivo estratégico 2, estructurar una red integrada e integral de servicios de salud con enfoques preventivos y asistenciales, contemplando la ampliación de la población objetivo y la demografía. El objetivo estratégico 3, impulsar reformas legales orientadas a mejorar la calidad del gasto, aumentar el rendimiento y seguridad de las inversiones a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema. El objetivo estratégico 4, optimizar la gestión administrativa a través de modelos innovadores y tecnológicos. Y el objetivo estratégico 5, optimizar las capacidades del talento humano y lograr su bienestar general. Acá podemos visualizar los beneficios que otorga el IPS. Cobertura de salud, jubilaciones, pensiones, subsidios, que son los reposos,
accidente laboral y también el subsidio por maternidad. Que el subsidio por maternidad, actualmente el Instituto de Previsión Social otorga el 100%. El subsidio COVID, que también se le otorga a los trabajadores en concepto de la suspensión de contrato de trabajo. Es importante resaltar que todas las prestaciones están sujetas a condiciones establecidas en reglamentaciones y al régimen de aportación realizado por el asegurado. Es importante también tener en cuenta ese punto. Las prestaciones en especie, la asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, los estudios clínicos y laboratoriales con diagnóstico, los estudios médicos de alta complejidad y rehabilitaciones. También tener en cuenta que todas las prestaciones están sujetas a las condiciones establecidas en los reglamentos y al régimen de aportación por el asegurado. En cuanto a las prestaciones económicas, están los subsidios, corto plazo, única vez, temporales, están las indemnizaciones, única vez, las jubilaciones, que es un goce mensual, permanentes o provisorias, las pensiones, goce mensual, permanentes. Las prestaciones en especies también del tipo de servicios sociales, está la residencia para adultos mayores, se denomina Centro Residencial de Apoyo y Ayuda a los Adultos Mayores, que es el CREAM, que está ubicado en la ciudad de San Bernardino. También el Parque de la Salud, que está habilitado para toda la ciudadanía para la realización de actividades físicas y recreativas, que se encuentra al costado del IPS Central. Las bases mínimas, los regímenes y los sujetos, vamos a ver a continuación. Acá podemos visualizar una tabla de bases mínimas imponibles y los porcentajes de aporte al IPS. Esto en base al régimen general. En el régimen general se aporta para salud y para jubilación. Más adelante vamos a explicar cuáles son esos fondos, ¿verdad? Hay 3 tipos de fondos que vamos a explicar más adelante. Ahora les voy a indicar esta tabla de base mínima imponible, ¿verdad? Los aportes en cuánto es lo que se aporta, ya sea trabajador o empleador. Acá indicamos que esta tabla es del régimen general, que se aporta para salud y jubilación y pensión. Bueno, primeramente vamos a definir qué es salario. En la Carta Orgánica del IPS, salario se define de la siguiente manera. Es la remuneración total que recibe el trabajador de sus empleadores en dinero, especies o regalías, incluyendo lo que correspondiere a trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, indemnizaciones por despido, premios, honorarios, participaciones, cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan carácter normal en la empresa o el trabajo, exceptuando los aguinaldos. En ese sentido, se indica que esa es la definición de salario. El empleador debe de declarar lo que realmente percibe ese trabajador en concepto de salario. Como bien indicamos, que incluye lo que es las comisiones, horas extras, gratificaciones, etc. Bueno, entonces acá podemos, en esta tabla lo que vamos a ver es la base mínima, según el tipo de seguro. Acá, por ejemplo, indica
Los aprendices, el salario lo mínimo que debe percibir el aprendiz, esto está en base al salario mínimo legal vigente. En ese sentido, acá vemos aprendices, está en la base mínima imponible, que es 1.373.595, los días trabajados 30, su equivalente en jornal de ese salario mínimo, de esa base mínima es 52.831. En ese sentido, teniendo como ejemplo aprendices, el 9% de ese salario declarado, de esa base mínima que aporta es 123.624. El empleador aporta el 16,5, en ese ejemplo de 226.643, y el total de aporte el 25,50%, que es 350.267. Bueno, acá, por ejemplo, vamos viendo, dice menores, primer cocinero, segundo cocinero, son los tipos de seguros. Está el seguro doméstico. El seguro doméstico también está en el régimen general, aporta para salud y para jubilación. Esto está, acá está seguro doméstico. Esto en base al salario mínimo legal también es su base mínima imponible. Esto en tiempo completo en base al salario mínimo legal. Acá, por ejemplo, vemos el jornal, el aporte trabajador, que es el 9%, el aporte empleador el 16,5%, como bien indicamos, el total de aporte es del 25,50%. Acá lo que indica en esta tabla, como ya mencioné, es la base mínima, lo más mínimo que puede percibir el trabajador teniendo en cuenta el tipo de seguro. En ese sentido, si el empleador le contrata a una trabajadora, vamos a suponer un ejemplo nada más, del seguro doméstico. Acá vemos que la base mínima es 2.289.324, más el salario mínimo. Bueno, esa trabajadora del seguro doméstico es, por ejemplo, le contrato para que sea una niñera, para que le cuide a mis hijos. Yo le quiero pagar 4 millones de salario porque tengo mucha confianza, porque le cuida muy bien a mis hijos. Entonces, le pago 4 millones, entonces yo declaro 4 millones en el IPS, no es porque acá la base mínima dice que es en base al salario mínimo, que yo empleador voy a declarar esa base mínima. Se debe declarar lo que realmente percibe el trabajador. En ese ejemplo, se declara 4 millones. Se aporta, el trabajador aporta 9% en base a los 4 millones guaraníes, el empleador el 16,5% en base a los 4 millones, y así sucesivamente. Se declara lo que realmente percibe el trabajador. Acá podemos ver la siguiente tabla. Esta tabla es en la modalidad empleo a tiempo parcial. Es también la tabla de bases mínimas imponibles y los porcentajes de aportes. Es un régimen general también, se aporta para salud y para jubilación. Los que están en la modalidad empleo a tiempo parcial tienen los mismos derechos en cuanto a salud y también aportan para la jubilación. Bueno, de esta modalidad de empleo a tiempo parcial se excluyen a los docentes públicos y privados, a los personajes de blanco y a los trabajadores del sector de transporte público. En esta modalidad de empleo a tiempo parcial se tiene en cuenta, para ser considerado empleo a tiempo parcial, las horas de trabajo deben de ser entre 16 a 32 horas semanales. Su equivalente a meses, 64 a 128 horas. Bueno, en ese sentido, acá podemos ver
la base mínima, el salario mínimo que debe percibir, esa base mínima en cuanto a las horas de trabajo. Acá, por ejemplo, en 16 horas semanales de trabajo, la base mínima es 704.384 guaraníes. El 9% es 63.395. El aporte patronal, el 16,5 es 116.223. Y acá está un complemento patronal para cubrir el fondo de enfermedad o maternidad o el fondo de salud. Bueno, en el fondo de enfermedad y maternidad se debe cubrir ese fondo. En la reglamentación indica que se debe de cubrir el fondo de enfermedad y maternidad. En el fondo de enfermedad y maternidad, actualmente, con los cálculos del salario mínimo actual vigente, en ese fondo debe ingresar 206.039, lo que sería, yéndonos a la tabla anterior, lo que sería el 9% del trabajador, por ejemplo, cotizante general. Acá, por ejemplo, vemos ese 9% de 206.039. Entonces, ese monto debe ingresar al fondo de salud, al fondo de enfermedad maternidad para cubrir la parte de salud. Entonces acá vemos que es un monto inferior lo que va a ingresar, porque está a tiempo parcial, según las horas trabajadas, no cubre ese fondo. Entonces el empleador debe de completar ese complemento, debe pagar un complemento patronal para cubrir ese fondo de salud. Entonces ahí se hace la diferencia de lo que debe ingresar al fondo de salud con el aporte obrero. Entonces, esa diferencia es lo que debe abonar la patronal, eso en caso de que el salario percibido por el trabajador sea inferior al salario mínimo legal vigente. Entonces, si acá se va a tener en cuenta por horas trabajadas, la base mínima es inferior al salario mínimo legal. Entonces, en ese sentido, se hace el complemento. En caso de que yo, empleador, le contrate a un trabajador por 16 horas, 17, lo que está establecido, dependiendo ya lo que se pacta, ¿verdad? Según el contrato de trabajo, porque debe de haber un contrato de trabajo escrito. Bueno, en ese sentido, le contrato a mi niñera a tiempo parcial, 16 horas de trabajo, le voy a pagar salario mínimo legal vigente, 2.289.324. En ese sentido, el 9% ya va a cubrir ese fondo de enfermedad maternidad, o sea que con ese, ahí en el aporte obrero va a ingresar 206.039. En ese sentido, ya no se abona el complemento porque se cubre. Eso es un poco lo que dice en la reglamentación de la modalidad empleo a tiempo parcial. La siguiente tabla es del régimen especial. En este régimen especial es el aporte para la jubilación y la pensión. Este régimen especial para la jubilación y la pensión, ¿quiénes pueden aportar? Está una reglamentación que es la Ley 4.933 del año 2013, donde regula la incorporación voluntaria para aportar exclusivamente para la jubilación y la pensión. Esto no contempla salud. Una vez que el asegurado titular que voluntariamente se acogió a esta modalidad de aporte voluntario, una vez que reúna los requisitos para acogerse a la jubilación, ahí sí ya le cubre lo que es salud. Bueno, entonces acá indica que esta modalidad de aportación pueden solicitar los trabajadores independientes, empleadores, representantes del empleador,
directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y análogos, propietarios, amas de casa. Bueno, entonces acá indica quiénes pueden acogerse: propietarios, empleadores, amas de casa, trabajadores independientes, pueden acogerse a la aportación voluntaria para la jubilación. Estos aportan el 13% de por lo menos un salario mínimo legal vigente, el 13%. También hay una modalidad también para aporte voluntario, que es la continuidad en el beneficio. ¿Qué es continuidad en el beneficio? Continuidad en el beneficio es ese aporte para aquellas personas que en algún momento ya estuvieron en relación de dependencia y aportaron al IPS, ya tienen aporte en el IPS. Entonces van a continuar sumando esos años de aporte. Entonces, para esas personas que se quieran acoger a la continuidad en el beneficio, en ese sentido se abona el 12,5%. Eso es en base al promedio de los últimos 36 salarios. Bueno. Después está la tabla también de bases mínimas y los porcentajes del régimen especial que aportan para salud. ¿Quiénes pueden aportar para salud? Los ascendientes contributivos. Acá indica, por ejemplo, está la reglamentación del régimen especial contributivo de la protección social a los ascendientes de la tercera edad. Papá, mamá, esos son los ascendientes que tienen a partir de 60 años de edad en adelante, que no reúnen los requisitos, digamos, los requisitos como para inscribirle nomás como mi beneficiario, en el sentido de que para inscribirle como beneficiario de mi grupo familiar, así sin hacer un aporte aparte o un pago aparte, y en la reglamentación indica que el ascendiente, padre o madre, si tiene algún ingreso, puede tener ingresos los padres, si tienen algún ingreso, no debe superar los 2 salarios mínimos legales vigentes. En caso de que ese aporte supere los 2 salarios mínimos, o sea que no aporte, ese ingreso que tiene el ascendiente, si supera, le podemos inscribir como nuestro beneficiario, pero ya como ascendiente contributivo. Acá entra esta tabla, lo que es el régimen especial, aporte de salud, que es para los ascendientes. Y también, por ejemplo, acá indica, en este régimen de aportación para salud va dirigido para los ascendientes que cuentan con ingresos superiores a 2 salarios mínimos, sea por actividad comercial o por prestación de servicios, por ser jubilados o pensionados de otra caja. Asimismo, incluye a los ascendientes de los jubilados del IPS. Acá, por ejemplo, indican ascendiente contributivo cuando tiene un ingreso superior a 2 salarios mínimos. Entonces, el asegurado titular le ingresa a su papá o mamá, que es su ascendiente, que tiene un ingreso superiores a 2 salarios mínimos, entonces aporta el 10,5. La base mínima, o sea que se calcula en base a esos 2 salarios mínimos, ¿verdad? Que superan, ¿verdad? En base a esos 2 salarios mínimos de ahí en adelante. Bueno, entonces también está el otro tipo de ascendiente, que es del jubilado titular. Por ejemplo, vamos a suponer que una trabajadora le tiene como beneficiaria a su mamá, a su papá. Luego esa trabajadora reúne los requisitos para acogerse a la jubilación y se jubila. Entonces, en las reglamentaciones del IPS no contempla que un jubilado le tenga como beneficiario a su padre o madre. Entonces, pierde la cobertura
los padres del jubilado titular. Entonces, con este régimen especial, el aporte para salud, se le puede volver a inscribir aportando el 10,5 del haber jubilatorio del jubilado, o sea, del asegurado titular. Entonces, aporta el 10,5. El otro tipo de ascendiente es jubilado contributivo, cuando ese padre o madre tiene una jubilación de otra caja, ¿verdad? Y esa jubilación, ese haber jubilatorio del ascendiente, si es que supera esos 2 salarios mínimos. Entonces, si supera, entonces en ese sentido, se aporta el 10,5 del haber jubilatorio del ascendiente. Bueno, acá podemos ver los tipos de regímenes. Acá está el régimen general. Como indicamos, el régimen general aporta los 3 fondos: jubilaciones y pensiones, enfermedad y maternidad, y administración general. Están, por ejemplo, régimen general empresas privadas. En el régimen general, a partir del seguro doméstico, a partir de noviembre del 2015, pasaron al régimen general. Anteriormente estaban al régimen especial salud. Entonces, actualmente están en el régimen general, aportan para salud, para jubilación y también en el Fondo de Administración General. Después está también el régimen general magisterio privado y el régimen general especial, que tienen una reglamentación especial también. Bueno, después está el régimen especial salud. Acá se aporta para el Fondo de Enfermedad y Maternidad y el Fondo de Administración General en unos casos. Por ejemplo, el Ministerio Público, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Del Ministerio Público está el Magisterio Oficial Universidades Públicas, el Magisterio Oficial MEC. Esto es en el Fondo de Enfermedad y Maternidad. Después está el jubilado magisterio oficial, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones Docentes Universitarios, magisterio privado, entre otros. Está el otro régimen, que es el régimen especial jubilación, que aporta para jubilaciones y pensiones, y en otro caso también para el Fondo de Administración General. Como por ejemplo la afiliación voluntaria que hablamos de los trabajadores independientes, amas de casa, empleadores que se quieran acoger para el aporte voluntario para la jubilación. Entonces, esto aportan para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Y después, la modalidad de continuidad en el beneficio también, que aporta el 12,5, que es lo que ya tienen aporte y quieren seguir sumando. Bueno, ahora vamos a ver la distribución de los aportes en los distintos fondos. No se olviden, si tienen consultas, pueden realizar en el chat, que los técnicos estarán respondiendo. Los recursos de fondos del IPS. Acá podemos ver los fondos. El IPS tiene 3 fondos: el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el Fondo de Enfermedad y Maternidad y el Fondo de Administración General. Bueno, vamos a ver este ejemplo de cómo se distribuye el aporte en el IPS, pero esto en base al régimen general. Como vimos anteriormente, en base al régimen general, el régimen general que aporta para los 3 fondos, salud, para los 3 fondos, que es el Fondo de Enfermedad y Maternidad, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el Fondo de Administración General. Y el ejemplo es, como ya indiqué, en base al régimen general y va a ser en base al salario mínimo legal vigente. En ese sentido, el trabajador aporta el 9%, el empleador aporta el 16,5%, la recaudación total es el 25,5% del salario del trabajador. El 2,5%
el IPS transfiere al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Queda en el IPS el 23%. Bueno, en base al salario mínimo legal vigente, el 23% que queda en el IPS equivale a 526.545 guaraníes. El 54,35% va al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, equivalente a guaraníes 286.177. El 39,13% va al Fondo de Enfermedad y Maternidad, equivalente a guaraníes 206.037. Y el 6,52% va al Fondo de Administración General, equivalente a 34.331 guaraníes. Lo que va al Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Ese monto que va a ese fondo se utiliza para pagos a jubilados y pensionados y también para inversiones para incrementar el fondo. Lo que va al Fondo de Enfermedad y Maternidad, ese monto en guaraníes que va a ese fondo se utiliza para la cobertura de salud, por ejemplo, para medicamentos, para compra de medicamentos, equipos médicos, ambulancias, construcción, mantenimiento también de las construcciones de los hospitales, o sea, que de todos los centros asistenciales y también para los personales de blanco. Todo esto es importante resaltar, que toda esta cobertura de salud es tanto para el titular como para los beneficiarios. Por ejemplo, se acogen también a estos beneficios los padres, los cónyuges o concubino o concubina, los hijos, ya sea hijos menores, hijos mayores con discapacidad para el trabajo, o sea que todos los beneficiarios y también el trabajador o el asegurado titular. Y después los subsidios para el asegurado titular, por ejemplo, el reposo por enfermedad, accidente laboral, también el subsidio por maternidad y también, también el IPS estuvo presente subsidiando a esos trabajadores que se vieron afectados por la pandemia. Entonces también el Instituto de Previsión Social estuvo abonando, otorgando subsidios para el asegurado titular en concepto de aislamiento preventivo, aislamiento por vulnerabilidad y también por suspensión de contrato de trabajo. Esos subsidios se financió con fondos establecidos en la ley número 6.524 del año 2020. Y lo que compete al Fondo de Administración General, ese monto que se distribuyó, que se derivó o sea, que lo que corresponde a ese fondo, se utiliza para los gastos corrientes y también para los personales administrativos. En resumen, podemos ver la distribución del aporte, ya sea el aporte obrero, el aporte patronal, a los diferentes fondos. Podemos ver que el mayor porcentaje va destinado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que equivale a 54,35%. Luego, también al Fondo de Enfermedad y Maternidad, que equivale al 39,13%, y el 6,52% al Fondo de Administración General.
Acá podemos ver las principales áreas de atención a los usuarios y los productos más relevantes de esas áreas. Por ejemplo, está la gerencia de salud, que es el encargado de administrar todas las unidades de salud. También es el encargado de brindar atención a los asegurados en cuanto a las prestaciones de salud, también habilitar las prestaciones de salud al asegurado de acuerdo a los aportes y periodos de carencias necesarios para la cobertura de salud. La Dirección de Aporte Obrero Patronal es el encargado de gestionar los procesos de inscripción, afiliación, liquidación de los aportes, la gestión de cartera, también los controles para el cumplimiento de las normas de la seguridad social. También se encarga de la promoción y difusión de los principales productos del IPS y de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. La Dirección de Administración de Jubilaciones es la encargada de otorgar a los asegurados del IPS las jubilaciones y pensiones de sobrevivencia, las indemnizaciones, beneficio anual adicional y los gastos funerarios, en el caso que no exista beneficiarios de las prestaciones de pensiones o indemnizaciones. La Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios está encargado de otorgar los subsidios, ya sea por enfermedad, accidente laboral, subsidios por maternidad y también el subsidio COVID-19 de la suspensión de contrato de trabajo. Podemos ver un resumen general que la autoridad máxima del IPS es el Consejo de Administración, está compuesto por un presidente, 5 consejeros, un síndico. También podemos identificar que el Instituto de Previsión Social cuenta con 3 fondos que hemos visto cómo se distribuye también. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el Fondo de Enfermedad y Maternidad y el Fondo de Administración General. Los regímenes, el régimen general, el régimen especial salud y el régimen especial jubilación. En el régimen general pudimos apreciar la distribución de los aportes en los diferentes fondos. Y en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el 54,35%, en el Fondo de Enfermedad y Maternidad el 39,13% y en el Fondo de Administración General el 6,52%. El Fondo de Enfermedad y Maternidad es un sistema de reparto solidario y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones es un sistema de capitalización colectiva con beneficios definidos. En la página web del IPS, que es www.ips.gov.pi, está un botón observatorio. Ahí podemos ver también información acerca de los asegurados. Por ejemplo, saber cuántos asegurados tenemos a la fecha. Por ejemplo, en abril 2022 se visualiza la cantidad total de 1.495.350 asegurados, que corresponde al 19,8% de la población total del país. Podemos ver los tipos de asegurados, por ejemplo, los asegurados titulares equivalen a 874.453 y los beneficiarios 620.897. También para obtener informaciones podemos acceder a los sitios oficiales en los canales de información, en la página web del IPS. Está también el Facebook del Instituto de Previsión Social, también está el Facebook de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, IPS, y el canal de YouTube.
Este material vamos a compartir en nuestro canal de Facebook. Para todas aquellas personas que quieran acceder, vamos a compartir este material también, el archivo. Es importante resaltar la responsabilidad que tenemos como servidor público, brindar la mejor atención a los empleadores y a los asegurados. Depende de cada uno de nosotros aplicar las mejores prácticas y las mejoras continuas para lograr un servicio óptimo. Es importante aplicar todos los valores que tenemos establecidos en el IPS y ofrecer una atención con calidad y calidez a todos los asegurados. Muchas gracias por participar y espero que tengan un buen resto de jornada. Les aguardamos en las próximas capacitaciones. Muchas gracias.